Bueno, chicos, seguimos con este video como continuación del video anterior, donde estábamos trabajando con el algoritmo de Ruffini y con la factorización de un polinomio. Recordemos qué significa factorizar un polinomio. Factorizar un polinomio, yendo con la pantalla anterior, significa que cuando yo tengo un polinomio en una variable de grado n, y dado que tiene n raíces por teorema fundamental del álgebra, yo quiero expresarlo como producto de los n factores asociados a las n raíces. Creo que estaba puesto aquí. Estaba mirando un poquito la teoría, si quieren lo vuelvo a escribir a la idea. Nosotros tenemos un polinomio de esta forma, p sub x, perdón, p de x, igual a, lo pongamos como pusimos aquella vez en algún otro video, la forma desarrollada de un polinomio de grado n, a sub n, que es un coeficiente, por x a la n, que es x elevada al número entero natural n, perdón, número natural n, más, y ahí va subsiguientemente a sub n menos 1 por x a la n menos 1, y así hasta que lleguemos hasta el a sub 2 por x al cuadrado. Para no escribir tanto, ponemos a sub 1 por x a la 1, más el a sub 0 por x a la 0, que sería 1, y nos queda de esa forma. Bueno, este polinomio, como es de grado n, tiene n raíces, n raíces o ceros, ¿sí? N raíces. Eso lo marca el teorema fundamental del álgebra. ¿Qué era la raíz? Vuelvo a decir, la raíz es un número, en este caso ya el número puede ser hasta el número complejo, de tal forma que si yo lo reemplazo en la x y realizo las potencias, los productos y las sumas, el resultado me da 0. Hay n de esos números que tienen ese efecto en el polinomio, independientemente de si son reales o no, o incluso si son repetidos, ¿no? Hay n. Y como para cada raíz tenemos un divisor o factor asociado, lo que pusimos acá, para cada raíz, si yo tengo a como raíz, x menos a es un factor o divisor exacto. El problema es que quiere decir que si yo lo divido por ese x menos a, la división me da 0, si el resto me da 0. Bueno, si yo sigo el proceso que estábamos haciendo en el video anterior, es decir, aquí fíjense, le encontré el primer factor asociado a la primera raíz, aquí encontré los dos primeros factores asociados a las dos primeras raíces. Si yo sigo el proceso, lo voy a poder expresar de forma factorizada de la siguiente manera. El polinomio va a ser igual a el a sub n, que es el coeficiente, y como en la teoría está puesto cada raíz como x sub 1, x sub 2, x sub 3, bueno, lo ponemos así, sería x menos el x sub 1, la primera raíz, por x menos x sub 2, por, o sea, la segunda raíz, por, y sigue multiplicando hasta que llegamos hasta la última raíz. Fíjense que en el video anterior habíamos puesto otra notación, es decir, otra forma de escribirlo, pero bueno, tienen que acostumbrarse a que no siempre las notaciones van a ser iguales, porque para estas materias tienen que consultar bibliografía, consultar libros o incluso consultar videos en internet, y van a ver que un autor o algún profe que esté explicando en un video lo escribe de una forma y otro lo escribe de otra, pero el concepto es exactamente el mismo. En este caso, estas X que estoy poniendo aquí son las que en el video anterior habíamos llamado A, y las que están acá. El concepto es exactamente el mismo. Para el polinomio que estábamos trabajando en el video anterior, encontramos dos de esas raíces. Fíjense, habíamos encontrado el 1 y el menos 2. Para terminar de factorizar el polinomio, supongamos que tiene ceros reales, los complejos no se los vamos a sacar ahora. Yo tendría que a este polinomio de grado 3 encontrarle las raíces que faltan. Lo que les quiero mostrar en este video es el tema de los posibles ceros fraccionarios de un polinomio y cómo se los encuentra. Bien, para comenzar tranqui, dado que ya tenemos encontrado los dos primeros ceros, vamos a terminar de factorizar el polinomio de grado 3. Es decir, yo necesito terminar de factorizar este polinomio. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que encontrarle las tres raíces que faltan y expresarlo como producto de sus distintos factores. Bien, esto es lo que tenemos. Y esto de aquí. Necesito encontrarle tres raíces.
Pero a diferencia del video anterior, yo las tengo anotadas aquí, lógicamente, pero les voy a mostrar cómo se hace para sacarlas por tanteo, sería. No completo tanteo, es decir, no estar adivinando, no tirar por tirar, porque hay como una reglita como para tener una serie, una cantidad finita de posibilidades donde voy a ir viendo cuál de esas es. Bien, eso es lo que les quiero mostrar cómo se hace. Y el concepto ese es el de posibles ceros fraccionarios. Los posibles ceros enteros, dado que los números enteros son números fraccionarios también, queda englobado dentro de este marco. Bien, para tenerlo presente vamos a marcar, porque vamos a trabajar con lo siguiente. Esto de aquí es el coeficiente principal, coeficiente principal, siempre es el primero, si el problema está completo y ordenado, es el primero, el que está multiplicando al eh, término de mayor grado, en este caso que es el 3, y este de aquí es el término independiente. El término independiente es el que, término independiente. El término independiente es el que no está multiplicado por ninguna X. Bueno, este concepto, esta teoría, no vamos a entrar en detalles del por qué, pero esta teoría dice que si un polinomio tiene cero fraccionarios, esos cero fraccionarios sí o sí tienen que poder expresarse como un cociente entre los divisores del término independiente sobre o con los divisores del coeficiente principal. Vuelvo a repetir la idea. Si mi polinomio tiene algún cero fraccionario o entero, ese cero fraccionario sí o sí se tiene que poder expresar como un divisor del término independiente sobre un divisor del coeficiente principal. Divisores enteros, ya hablamos aquí. Bien, entonces lo que vamos a poner aquí es justamente eso, los posibles cero fraccionarios. ¿Por qué posibles? Porque evidentemente posibles ceros fraccionarios, este polinomio es de 3, o sea, tiene 3 ceros. Supongamos que los 3 son distintos, son 3. Si fuesen repetidos, bueno, sería uno solo, al fin y al cabo. Pero los posibles ceros fraccionarios que saquemos de aquí van a ser mucho más de 3. Es decir, no todos los que saquemos de esta lista que vamos a armar van a ser ceros del polinomio, pero si el polinomio tiene algún cero fraccionario, tiene que estar sí o sí en la lista. Después, si tiene algún cero irracional o complejo, bueno, escapa de esto, pero los ceros fraccionarios y los enteros dentro de los fraccionarios tienen que estar en la lista. ¿Y cómo se arman estos posibles ceros fraccionarios? Bueno, los divisores del, para no escribir tanto, voy a poner aquí término independiente, ¿sí? Sobre los divisores del coeficiente principal. Entonces acá, divisores del coeficiente principal. Insisto con esto, término independiente, el número que está suelto en el polinomio, el que no está multiplicado con nada, y el coeficiente principal, el número que multiplica al término de mayor grado. Si el polinomio está ordenado, es el primer número que aparece. Si no aparece ningún número, evidentemente que el coeficiente principal es un 1. ¿Bien? Como para tenerlo en cuenta. Entonces, lo que hay que hacer aquí es sencillamente, bueno, en este caso quedaron los dos iguales, no tienen por qué ser los dos el mismo número, fíjense aquí quedó 12 y 12, pero pueden ser números distintos tranquilamente. Fíjense que en el ejemplo original, el coeficiente principal sí es 12, pero el término independiente era, digamos, en valor absoluto 24, porque al fin y al cabo los divisores los vamos a tomar con sus dos signos, con más y con menos. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer una listita de los divisores del coeficiente principal y del término independiente. Comencemos con el término independiente. Pongamos aquí divisores del término independiente, porque estos evidentemente van arriba de los del coeficiente principal que van en el denominador de la fracción. Bueno, el número es, pongamos aquí un punto y coma, el número es 12, lo puedo tomar con el signo o no, es lo mismo, porque en los divisores vamos a tomar los dos signos. Aquí sí, obviamente, recordamos los criterios de divisibilidad, no suelen ser números extrambóticos, de tal forma que los divisores no pasan de números de un solo dígito, por lo general, y quizás algunos de dos dígitos, no mucho más de eso. Bien, obviamente que el número 1 siempre,
porque recuerden que si el número llegase a ser primo, los divisores son el 1 y el número en cuestión. Bueno, el 2 es divisible por 1, es divisible por 2, es divisible por 3. Fíjense que estoy poniendo por más y menos 3, por más y menos, también es divisible por 4, no es divisible por 5, es divisible por 6, es divisible por 6, y ya después salta al 12. Generalmente aquí les va a quedar lo siguiente, como para que se fijen si no le está faltando ninguno. En este caso, siempre el divisor lo divide el número porque al multiplicarlo por otro me da en este caso el 12. Fíjense que 1 por 12, 12. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. Y en algún caso, si la cantidad de ceros posibles, perdón, de divisores que le quedan, llegasen a ser impar, en este caso es par, nos está quedando 6, se emparejan de a 3. Si en algún caso queda impar, es porque el del medio al cuadrado produce el número. Por ejemplo, en el 36 divisible por 6, porque 6 por 6 me da 36. Como para que lo tengan en cuenta. En este caso, como el divisor del coeficiente principal es el mismo, no tiene sentido que lo haga de vuelta, lo voy a hacer un copy-pego para simplemente escribir los divisores del coeficiente principal. Si fuese otro número, bueno, arma la listita y fin del problema. Bien, entonces tenemos aquí los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Son los de arriba sobre los de abajo. Y ahora lo que hay que armar es la lista de posibles ceros fraccionarios barra enteros. Recuerden que los enteros y los naturales quedan dentro de los fraccionarios. Entonces aquí ponemos posibles ceros. Fíjense que estamos haciendo todo esto para sacar un solo cero. En este caso, obviamente, mientras más grande el trinomio, quizás más convenga hacer la lista. Bien, aquí con el grado 5 hubiese sido más útil. Por ahí con el grado 3 hacer tanta cosa, bueno, posibles ceros. Y hay que comenzar a cruzar. La recomendación que les hago es, toman este y lo dividen con todos estos. Una vez que completaron eso, con el doble signo siempre, pasan a este, divido todos esos. Y dirán, bueno, son un montón de ceros porque serían 6, que esos 6, con cada uno de estos 6, me queda 6 al cuadrado, serían 36 combinaciones. Con el más menos sería el doble, serían 72, para encontrar 3 ceros. Pero van a ver que al simplificar fracciones muchas veces los ceros se repiten y si se repite, lógicamente que no lo vuelva a anotar. Bien, entonces vamos con el primero. Este 1 con todos los de abajo. Entonces, 1 dividido 1, 1. Bueno, este sería un cero entero dentro de las fracciones. 1 dividido 2, bueno, más o menos un medio. En este caso no van a haber repetidos, así que los copio todos. Más o menos un tercio, más o menos un cuarto, más o menos un sexto y más o menos un doceavo. Recomendación respecto a cómo se arman los ejercicios, por lo menos aquí en la UNSA, nadie suele poner para armar el ejercicio el un doceavo como cero, o sea que lo descarto por la poca frecuencia con la que sale. Nada quiere decir que no se lo pueda colocar, pero no sería como el primer cero que voy a probar. Siempre voy a comenzar probando los más facilitos, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces eso con el 1. Entonces ahora pasamos con el 2. Y uno dirá, bueno, van a aparecer 6 de vuelta y veamos a ver qué pasa. El 2 con el 1, bueno, sí, aparece el 2, perfecto, ese no estaba, lo pongo ahí. Fíjense, el 2 con el 2 simplifica y me da 1. El 1 ya está, o sea que el 2 con el 2 no lo coloco. El 2 con el 3, 2 tercios, no lo tengo, lo coloco. Pero el 2 con el 4 simplificando me da un medio, que ya está, lo coloco. El 2 con el 6 simplifico, me da un tercio, ya está, no lo coloco. Y el 2 con el 12 me da un sexto, que ya lo tenía y no lo coloco. O sea que me aparecieron dos combinaciones más, nada más, sin tener en cuenta el más menos, lógicamente. Vamos con el 3. Bueno, el 3 con el, acá, perdón, el 3 con el 1, me aparece el 3. Ese sí que no lo tengo, así que más menos 3. El 3 con el 2, 3 medios, ese no lo tenemos, así que ahí va.
El 3 con el 3 aparece el 1, ya estaba. El 3 con el 4 no lo tenemos, aparece el 3 cuartos. El 3 con el 6 aparece el 1 medio y el 3 con el 12 aparece el 1 cuarto, o sea que ahí queda. Bien, perfecto. Y así hay que seguir con todos los demás. Vamos a hacer después con el 4, después con el 6 y después con el 12. Yo no lo voy a hacer, lo pueden hacer como tarea. Los ceros que tiene este polinomio, nosotros ya habíamos probado con el 1 y con el -2. Los 3 ceros que están faltando ya están en esta lista. ¿Sí? Ya están en esta lista. Obviamente que en un ejercicio lo recomendable sería completar la lista completa, pero para no aburrirlos de hacerle perder tiempo, si alguno quiere, practica y sigue sacando los ceros. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos los posibles ceros fraccionarios, al menos unos cuantos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a probar por tanteo. Hay algunas reglas como para decir me da positivo, me da negativo, comienzo a probar aquí, comienzo a probar allá, porque recuerden que el valor que estamos tomando, el que nos da en el resto, es el resultado de evaluar el polinomio en ese valor. Viene un poquito con la idea de la forma que tiene la gráfica del polinomio como función. No quiero complicar con eso. Generalmente sale con los primeros numeritos y después les muestro el truco que se aplica al final. Bien, entonces, tenemos esto. ¿Qué hago? Comenzamos con Ruffini. Ponemos aquí Ruffini. Algunos lo que hacen es teorema del resto. Es completamente válido. Tanto con Ruffini en el último casillero como con teorema del resto vamos a saber si el número que estoy probando es 0 raíz. Me tiene que dar 0 por teorema del resto, ¿sí? O me tiene que dar 0 en el último casillero de Ruffini, que es exactamente la misma idea, es lo que habíamos puesto acá, ¿sí? Esto es 0, que es el resto, y el resto es igual al primer valor en el número, o sea que sería 0 raíz cuando eso de 0. ¿Por qué yo recomiendo hacer Ruffini y no teorema del resto directamente? Porque si bien para números enteros la potenciación no me causa un problema para calcular a mano, recuerden que los parciales no pueden utilizar calculadora, cuando trabajen con ceros fraccionarios, por ejemplo, si yo quiero evaluar en 3 cuartos y lo hago al cubo, 3 cuartos al cubo me queda 27,64 avos. Tengo que comenzar a trabajar con simplificaciones. En cambio, con Ruffini, cuando el cero fraccionario es 0 de un polinomio entero, los numeritos que van a aparecer en Ruffini son siempre enteros, o sea que nunca trabajo con fracción, salvo con el producto que se hace con Ruffini. O sea que termina siendo más fácil hacerlo con Ruffini, al menos para mí, que con teorema del resto. Bien, entonces, lo que hago es, pongo el polinomio completo y ordenado, en definitiva esto es lo que obtuvimos del paso anterior, del Ruffini anterior, y ahora voy a comenzar a probar. Fíjense que lo que estoy probando, o lo que voy a probar, es lo que yo quiero ver si es 0, es el A de Ruffini. Por ejemplo, si yo pruebo con 1, A vale 1. Y el factor asociado sería X menos 1. Eso sería el X menos A de Ruffini. Eso es lo que se tiene que grabar a fuego. Aquí voy a poner el valor de A. ¿Bien? Volvamos a lo de arriba, lo que hemos puesto con Ruffini. Acá, para dividir con Ruffini, yo estoy haciendo X menos A. Estoy dividiendo por X menos A. El valor de A es el que se pone acá. ¿Sí? Es el valor que se pone ahí. Bien, buenísimo. Acá vamos a comenzar con los valores de A, no con el factor. Después, si lo encuentro, doy el factor. Bien. Y ahora se preguntarán, ¿por quién comienzo a probar? ¿Comienzo a probar con el 1/12? No, generalmente no va a ser. Y en caso de que fuese, se lo va a encontrar al último, sin necesidad de hacer Ruffini. Ahora se los voy a mostrar. Bien, ¿por quién comienzo a probar? Por los más fáciles. Por el 1, por el -1, el 2, el -2, el 1 medio, el 1 tercio, el 2 tercios y alguno de esos. Alguno de esos tiene que salir, sí o sí, alguno de esos tiene que salir. Es raro que no salga con esos ceros. Bien, alguno dirá, bueno, pero el 1 ya se probó, el -2 también. Bien, pero podría estar repetido. El 1 podría ser un cero doble del polinomio, es decir, que me permita hacer Ruffini 2 veces seguidas. O sea que lo volvería a probar. En caso de que no sea, anoto y lo descarto.
Lo mismo con el menos 2. Bueno, entonces veamos. Probemos con el número 1. Entonces pongo el 1, tiro el 12. 12 por 1, bueno, obviamente 12. Menos 8 más 12, 4. 4 por 1, 4. Y aquí fíjense que ya me tengo que comenzar a dar cuenta que no va a dar. 23 más 4, 27. Aquí necesito un número negativo, sí o sí. No me está apareciendo el número negativo por ninguna parte, no va a dar. Cuando me doy cuenta que no va a dar, directamente lo corto. Importante para los exámenes, saber optimizar el tiempo. ¿Para qué seguirlo si me doy cuenta que no va a dar? Acá lo voy a seguir para que lo completemos, pero fíjense que acá 27 por 1, 27, y esto me está quedando 39. O sea que el resto de evaluar este polinomio, perdón, el resto de dividir el polinomio por el factor o divisor x menos 1 me da 39. Como la división no es exacta, el x menos 1 no es divisor del polinomio y por lo tanto, por teorema del resto, el 1 no es raíz. Así que aquí pongo no de última y el 1 ya no. No es que el 1 no sea del polinomio de grado 5, porque sí lo era, pero al menos para el de grado 5 no se va a repetir. Para este de grado 3, donde estamos trabajando, el 1 ya no es. En una hoja, obviamente que a ustedes se les va a hacer más difícil borrarlo, pero bueno, ya aquí lo puedo borrar, y el 1 ya no es. Después, ¿con quién probaría? Probaría con el menos 1. Veamos, necesito un número negativo, quizás el menos 1 haga que funcione. Bueno, 12 por menos 1, menos 12, menos 20. Y aquí no me gusta porque se agranda mucho. Menos 20 por menos 1, 20. Y se va muy lejos, fíjense, 43, menos 43. Ni me molesta en hacer la resta, no da 0, listo. El menos 1 tampoco es. Bueno, podría pasar a probar con el 2 o el menos 2, o el 1 medio, menos 1 medio, básicamente con el mismo nivel de dificultad, así que probemos con vamos con el medio, ya como para ir ganando tiempo. Y entonces aquí, ¿cómo funciona? Es lo mismo de hace rato, tengo que hacer el producto. Básicamente, multiplicar un número por un medio es lo mismo que dividirlo por 2. ¿Cuándo cortaría? Cuando alguno de estos me quede un número impar. ¿Por qué? Porque si me queda impar, aquí va a tirarme una fracción. Y la fracción se va a ir arrastrando y nunca la voy a hacer desaparecer. O sea que ahí cortaría. Mientras tengo un número par, lo voy a seguir. Son algunos tips como para tener en cuenta. Cuando yo trabajo con fracciones, si en alguna parte me llega a aparecer una fracción, listo, lo corto. ¿Por qué? Porque la fracción se va a arrastrar y nunca la voy a hacer desaparecer. Mientras se mantengan los números enteros, lo sigo haciendo funcionar. Bien, perfecto. Entonces aquí 12 dividido 2 me queda 6. Menos 8 y 6 me queda menos 2. Menos 2 con un medio me queda eh, menos 1. Y aquí me queda 23 y menos 1, 22. Aquí no sé si estoy haciendo algo raro. Perdón, aquí lo estaba haciendo mal. Mala mía, mala mía. Quizá alguno se dio cuenta, pero estos son detalles que no les pueden pasar. Aquí es menos 23. Sí, perdón, mala mía, es menos 23 si no nos sale. Pero de todas formas les garantizo que el 1 y el menos 1 habría que hacerlo de vuelta. No son ceros, sí, no son ceros. El un medio sí es, por eso me estaba pareciendo raro lo que estaba quedando. Bien, perdón, ahí mala mía. Bueno, lo hagamos con el un medio entonces, voy de vuelta, bajo el 12. Lo divido por 2, me queda 6. Acá me queda menos 2. Menos 2 por un medio me queda menos 1. Ahora sí. Menos 23 con menos 1 me queda menos 24. Y menos 24 dividido 2 me queda menos 12. Como esto de aquí me queda 0, yo puedo decir entonces que el resto de dividir este polinomio por este otro polinomio, estamos dividiendo por este polinomio, por x menos un medio, el resto de esa división me da 0. Por teorema del resto, al evaluar el polinomio en un medio, también me da 0, y por lo tanto, un medio es raíz del polinomio, y x menos un medio es factor o divisor exacto del polinomio. Entonces, el polinomio original que teníamos, el de arriba, ahora, ¿cómo lo puedo factorizar? Fíjense, este de aquí arriba, este de aquí arriba, tendría el x menos 1 por el x más 2, el x menos 1 por el x más 2 que venía del de grado 5, por el nuevo factor que encontré, por x
menos 1/2 por, y esto que me está quedando acá son 3 coeficientes, es de grado 2. Sería 12x al cuadrado menos 2x menos 24. Técnicamente aquí podría seguir haciendo Ruffini por tanteo, pero en realidad no se trabaja así. Lo que obtuve es una ecuación cuadrática. Lo vamos a ver en el tema 4, pero ya aparece de entrada aquí. Esta cuadrática se le encuentra los ceros, la cuadrática, le vamos a encontrar los ceros con la fórmula de la resolvente de la ecuación cuadrática, que estimo que muchos la habrán visto en algún curso en la secundaria. ¿Qué me dice esa fórmula de la resolvente? Me dice lo siguiente, que si yo tengo un polinomio de grado 2 de la forma ax al cuadrado más bx más c, las dos raíces del polinomio, incluidas las complejas en caso de que las tuviere, x1, 2, o sea, las dos raíces, la vamos a sacar con la siguiente formulita. Menos b, b es el coeficiente lineal, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto dividido dos veces el coeficiente principal, o sea, dos veces a, coeficiente principal de la cuadrática, obviamente, ¿sí? Bien, si bien vamos a hacer la deducción de esta fórmula para la teoría del práctico 4, recién cuando hablamos cuadráticas, es algo que ya se comienza a utilizar y que quizás ya hayan utilizado y que van a utilizar mucho, por lo menos en las materias asociadas a matemáticas. Bueno, para nuestra cuadrática, la voy a volver a tomar acá, para nuestra cuadrática, en primera medida, tendríamos que identificar quiénes son A, B y C. En este caso se lo puede simplificar un poco, no lo voy a hacer porque es el primero que hacemos de esto. Ya en el práctico 4 lo voy a hacer un poquito más simplificado, pero básicamente aquí A es el coeficiente principal, es 12. ¿Sí? Entonces aquí A es igual a 12. B es el coeficiente del término lineal con el signo, obviamente, es menos 2. Entonces B es igual a menos 2. Y por último, C es el término independiente, también con el signo que tenga, C es igual a menos 24. Bien, si yo aplico la fórmula, voy a encontrar lo que sería para este caso la cuarta y quinta raíz del polinomio original de grado 5, con el cual terminamos el video anterior. Bien, entonces aplicamos la formulita. ¿Cómo nos queda? Nos queda de la siguiente forma. x12 va a ser igual a menos b. Recuerden que menos b no quiere decir que aparezca aquí un número negativo, sino que es el opuesto de b. Y b vale menos 2, su opuesto es 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Aquí sí, dado que es al cuadrado, si es negativo se hace positivo. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por a por c. Síganme con la cuenta, van a quedar un poquito grande. Utiliza la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Menos 4 por 12, lo hagamos con la máquina, eso sería menos 48. Menos 4 por 12 da menos 48. Por menos 24, debo respetar los signos. Por menos 24 va a quedar positivo. 1152. Bueno, es un número. Obviamente que en un examen no les van a dar un número tan grande. Este fue un ejemplo medio al azar. Más 1152. Y tengo que sacar esto. El número que me queda dentro del radicando, o sea, dentro de la raíz, ¿tiene que ser necesariamente un número que tenga raíz entera? No, no tiene por qué serlo necesariamente, pero en muchos casos suele ser un número entero. Sobre 2 veces a, ¿sí? Sobre 2 veces a, como a vale 12, me queda esto sobre 2 por 12, 24. O sea que esto me queda igual a 2 más menos. Hagamos un cálculo mental, así no estoy escribiendo tanto. Es 1152 más 4, me queda 1156. Si le saco la raíz cuadrada, da exactamente 34. Hecho con máquina, ¿sí? No son cosas que me sepa de memoria. Sobre 24. Bien, perfecto. Y ahora simplemente es tomar un caso con el signo más, un caso con el signo menos, simplificar la fracción en caso de que se pueda hacerlo, y ya tengo las raíces. Bien, hagamos primero con el signo más. 2 más 34 es 36 sobre 24.
Los dos, numerador y denominador, son múltiplos de 12. 36 dividido 12 me queda 3. 24 dividido 12 me queda 2. 3 medios es la cuarta raíz, podríamos decir. Es decir, ustedes acá le aplican Ruffini con 3 medios, o si hubiesen hecho Ruffini con 3 medios de entrada, les tiene que darse. ¿Sí? Les tiene que darse. Y fíjense que el 3 medios está en la lista. ¿Sí? Vamos con la otra. Si hacemos 2 menos 34, eso me queda menos 32. Menos 32 sobre 24. Fíjense que ambas partes son múltiplos de 8. ¿Sí? Son múltiplos de 8. Le saco la octava parte a 32. Me queda, bueno, el signo menos obviamente, me queda 4. Le saco la octava parte a 24 y me queda 3, menos 4 tercios. El 4 tercios no está en la lista. Les dije que sí, perdón, pero lo hubiésemos encontrado el 4 tercios porque cortamos con el 3 cuando hubiésemos combinado este con este. Sí, mala mía ahí, pero también está. Y fíjense que si bien no está en la lista, los por ahí los más feuchos, el 3 medio, el menos 4 tercios, que por ahí serían de probar mucho más adelante, terminan saliendo con la cuadrática. Lo que terminamos utilizando con Ruffini son el medio, y si hubiésemos comenzado con el grado 5, hubiésemos probado el 1 y el menos 2. Entonces, fíjense que en vez de trabajar sacando 5 ceros por tanteo, en realidad termino sacando 3, y los dos últimos los saco con la fórmula de la resolvente de la cuadrática. Otro concepto que quizás lo mencioné la pasada es el siguiente. Si ustedes hubiesen para este grado 3 comenzado no con el medio, sino con cualquiera de estos dos, con el 3 medios o con el menos 4 tercios, también les hubiese dado 0. ¿Por qué? Porque si, vayamos al de grado 5, porque si un número es raíz de este polinomio, también es raíz del polinomio más grande, del de grado 5. ¿Por qué? Muy simple. Si ustedes distribuyen, o sea, realizan todo el producto y vuelven al polinomio original, tenemos el polinomio de grado 5. Si yo evalúo el polinomio de grado 5 en, por ejemplo, menos 4 tercios, lo puedo hacer aquí, bien, o lo puedo hacer aquí, reemplazando la X. Y como el menos 4 tercios anula este paréntesis, me quedaría 0 por todo esto y sigue siendo 0. O sea que los ceros de esto también son ceros de los polinomios que van quedando más arriba. O sea que las 5 raíces que encontramos son las raíces de mi polinomio de grado 5. Entonces las raíces las vamos a listar. Las raíces son, las pongamos de menor a mayor, menos 2, menos 4 tercios, un medio, 1 y 3 medios. ¿Cómo se expresa el polinomio de forma factorizada? De forma factorizada, el polinomio se expresa de la siguiente manera. Vamos a poner aquí el P de X va a ser igual. Fíjense cómo está expresado aquí. Es coeficiente principal por los factores. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo el coeficiente principal, este 12 que viene desde el polinomio original, si bien voy a tener un polinomio con los mismos ceros que tenía originalmente, no me va a quedar exactamente igual. Ya se los voy a mostrar. Entonces aquí sería coeficiente principal 12 por cada uno de los factores asociados. Entonces aquí, para el menos 2, el factor asociado es x más 2. Observen que el menos 2 anula este factor y por lo tanto anula el polinomio. Para el menos 4 tercios es x más 4 tercios. Para el 1 medio es x menos 1 medio. Para el 1 es x menos 1. Y para el 3 medios es x menos 3 medios. Vayamos a GeoGebra como para que les muestre que al distribuir esto, efectivamente se obtiene el polinomio original que tenemos más arriba. Entonces venimos aquí a GeoGebra, abierto en la vista estándar. Cierro la vista gráfica, no necesitamos ver nada gráficamente.
Vamos aquí arriba donde dice vista y voy acá a cálculo simbólico. Esta vista algebraica también lo puedo cerrar. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense, lo voy a colocar sin el 12, como para que vean que queda. Entonces tenemos, a paréntesis, x más 2 por es x más 4. Para poner 4 tercios, 4 barra 3, la barra arriba del 8 en el teclado numérico, o si no la que está arriba del 7 en el otro teclado, en la otra parte. Después tenemos x menos un medio por x menos 1 por x menos 3 medios. Nos pone eso, ¿sí? Si quiero ver cómo queda desarrollado, puedo poner el comando desarrolla, poner aquí desarrolla, pongo la expresión y fíjense que me da un polinomio de grado 5, pero no es el polinomio original. Recuerden que nuestro polinomio original tenía coeficientes enteros y ese tiene coeficientes fraccionarios. ¿Tienen las mismas raíces? Sí. ¿Cómo puedo pedirle las raíces? Aquí pongo raíz. Fíjense que dice aquí raíz del polinomio, hago clic en el polinomio o lo escribo de vuelta y me da las raíces. Fíjense, menos 2, menos 4 tercios, un medio, 1, 3 medios. No es el único comando que saca las raíces, pero bueno, es uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa si, borremos esto, si a esta expresión original le pongo el 12, el coeficiente principal? Pongo 12 por, aquí fíjense, solito, sin pedir que lo desarrolle, me da el polinomio original. Y comienzan a darse cuenta, espero, que esta es la forma de armar el ejercicio. Es decir, uno no agarra un polinomio y tira números al azar a los coeficientes y después ve si salen raíces o no, porque muy probablemente tenga raíces muy feas. Entonces, uno para armar un ejercicio de este estilo elige las raíces que quiere que tenga el problema. Fíjense que las que elegí yo no son nada del otro mundo. Y una vez que hace esto, lo puede hacer a mano o con un software, recién pone ese polinomio como ejercicio para trabajar. Estaría bueno, si quieren, que prueben a armar un polinomio de este estilo, eligiendo las raíces, se lo dan a un compañero para que las encuentre y ustedes ya van a tener respuestas. Fíjense que, de vuelta, pido las raíces del polinomio y obviamente que nos da las raíces que ya habíamos calculado. Bien, esa es la forma de trabajar con los posibles ceros fraccionarios de un polinomio. Espero entonces que el video les haya servido. Cualquier cosa, consultan con sus profes de su comisión, en las consultas, con sus ayudantes, conmigo, si me ven de vuelta ahí por la UNSA. Y los espero entonces en el próximo video. Nos vemos, chicos.